Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo por el noticiero Radio Clarín de Colombia. De hoy, 28 de febrero del año 2021. Con la dirección y conducción de quien les habla, Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel Arango C. Bienvenidos. Hoy tendremos noticias desde Bolivia, Argentina, España, Puerto Rico, Venezuela, Chile y Colombia. Ya estamos listos, así como cada uno de nuestros corresponsales que están ubicados en cada uno de estos países, para que nos amplíen los principales hechos noticiosos y así podamos generar un criterio objetivo. Estos son nuestros titulares. Gente privilegiada son inhumanas y a investigación fuerza pública progolpista en Bolivia. Hospital sin ambulancias, congresistas sin curul y mucho más en Arauca, Colombia. Quieren privatizar unas COVID y unificar causas de espionaje ilegal en Argentina. Estado español, el más consumidor de prostitución. En estado fallido se convirtió Puerto Rico. La noticia es por detención o por alta tensión, corrijo, entre la Unión Europea y Venezuela. Y tambores de guerra en la Araucanía. Damos así entonces inicio al despegue de estos importantes hechos noticiosos desde Bolivia, porque luego de que el Tribunal Supremo Electoral definiera las elecciones departamentales, regionales y municipales para el próximo 7 de marzo de este año, en la que se elegirán 9 gobernadores y 336 alcaldes, nuestro corresponsal en Bolivia nos va a exponer una reflexión que también invita a aquellos candidatos a que no se queden solo en el discurso y concreten con hechos sus propuestas. Es así que le damos paso a nuestro corresponsal Edgar Freddy Vázquez. Le escuchamos. Buen día, estimada audiencia de los pueblos de Colombia e Indoamérica. La gente privilegiada es generalmente ajena a lo humano. Por un poco más de dinero es capaz de hacer cualquier cosa. Lo estamos viendo con militares en Colombia que asesinan a miles de civiles sin defensa alguna por lograr ascensos y condecoraciones uribistas. Y lo estamos viendo con médicos de servicios privados en Bolivia que no dejan de abusar económicamente de sus pacientes. Están en paro contra una medida que favorece a la población. Presionan estos médicos al gobierno para que derogue una ley que procura acceso efectivo a la atención médica del sector público. Uniformes verdes o mandiles blancos significan lo mismo cuando de negocios económicos se trata, y en que lo humano no cuenta para nada. Civiles o soldados, pacientes o clientes, no hay diferencia en lo monetario. Hay diversas formas de pandemia entre los humanos, desatadas por quienes buscan riqueza y más riqueza. La pandemia originaria es la economía capitalista. Mientras, la población boliviana se apresta una vez más al recreo democrático del próximo 7 de marzo para elegir gobernadores y alcaldes que pretenden ser novedosos con propuestas que continuarán desarrollando el mismo régimen de vida del sistema patriarcal capitalista. Desde Bolivia, para Radio Clarín de Colombia, les habló Edgar Freddy Vázquez Palenque. Gracias, Edgar Vázquez. El derecho a la comunicación y la libertad de expresión son esenciales para la democracia, la vida y la paz. No queremos más monopolios. Los medios comunitarios y alternativos somos garantía de más voces. Los medios comunitarios y alternativos educamos, informamos, somos independientes, somos la voz de la ciudadanía. No especulamos, decimos la verdad. Para seguir avanzando y garantizar el derecho a la comunicación en Bogotá, exigimos el cumplimiento del pacto firmado con la alcaldesa Claudia López y del plan de desarrollo aprobado por el Consejo de Bogotá. Requerimos opinar. Más voces para los que no tienen voz.
Más pluralismo, más pluralismo. Y la voz de los indígenas. Y la voz de las mujeres. Y la voz de las etnias. Y la voz de los territorios. Desde los barrios con la gente. El derecho a la comunicación y la libertad de expresión son derechos universales. Pero en Colombia solo 4 grupos económicos concentran el 80% de las frecuencias y las licencias. Requerimos más voces. Más ideas, más diversidad, gobierno y partidos políticos, no más exclusión. Los medios comunitarios alternativos debemos ser incluidos ampliamente por el gobierno nacional y en especial en Bogotá. Con un 33% en los planes de medios y la pauta, un 33% en el otorgamiento de frecuencia. El pacto en Bogotá se debe cumplir, el plan de desarrollo se debe cumplir. Requerimos fortalecer los medios comunitarios y alternativos. El derecho a la comunicación es para todos. Y nos vamos para donde ocurren cosas muy cursis. Hospital sin ambulancias. Congresista sin curul. Oiga, eso será donde inicia el nombre del país con P mayúscula, debe ser. Aumento de suicidios, validación de conocimiento por escena y algo más. Esto es en Arauca, Colombia. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal, Yaruro Pinilla. Muchas gracias, amigos de Radio Clarín Colombia. Desde el departamento de Arauca, municipio de Saravena, esas son algunas de las principales noticias. Bienvenidos. Bueno, tras una mala administración del gobierno nacional y departamental, el Hospital San Vicente de Arauca no cuenta con servicio de ambulancia para la comunidad araucana. Y como dice el viejo dicho, el que la hace la paga tarde que temprano. Congresista Enero Rincón pierde su curul por demanda relacionada con compra de ladrillos ilegalmente. ¿Qué tal esto, no? El hombre perdió la curul de congresista. Y mucha atención tras el aumento de suicidios en el departamento de Arauca. Aconsejan apoyo familiar, cuidado con las redes sociales y un buen entorno para prevenir estos suicidios. Y con la certificatón del SENA está ofreciendo más de 40.000 cupos para validar los conocimientos de los trabajadores. El Ejército Nacional evitó acción terrorista del ELN contra la fuerza pública en Arauquita, Arauca. Y tras la renuncia del antiguo notario, ya Arauca tiene un nuevo notario único para la capital araucana. Bueno, un tremendo lío en el que está metido el alcalde de Tame tras falsificación de documentos para poder ejercer como mandatario de este municipio. Y esta es una excelente noticia. Leche del Piedemonte araucano cuenta con alto potencial para quesos artesanales. Docentes del departamento de Arauca piden garantías para que los jóvenes puedan volver a retomar sus clases, pues ya que el gobierno les promete y no les cumple. Desde el departamento de Arauca, para Radio Clarín de Colombia, les habló su amigo y servidor, Yaruro Pinilla. Que pasen un feliz resto del día. Gracias, Yaruro. Muy claro su reportaje. Luego de la renuncia del ministro de Salud, Ginés González García, por no haberse respetado el plan de vacunación y favorecer a algunos ciudadanos, ahora en Buenos Aires, el gobierno macrista, es decir, opositor al gobierno de Fernández, se destapa con iniciativa de haber hecho entrega de dosis a entidades de salud privada. Esta es una iniciativa que uno conoce como privatización, pero ante ello los sectores progresistas, ¿qué gestiones han adelantado para que eso no pase? Le trasladamos esa pregunta a nuestro corresponsal, que se ubica en Argentina. Le escuchamos, Alberto Más. Buenos días, audiencia. La semana pasada nos conmocionó el despido del ministro de Salud en medio de esta pandemia por haber vacunado a un grupo selecto que no pasaron las 60 personas del ministerio. En medio de todo esto, una operación mediática digna de los servicios de inteligencia. Pero en estos días surge la noticia de que en la ciudad autónoma de Buenos Aires, el gobierno macrista, opositor al gobierno nacional de Alberto Fernández, se destapó con la privatización de las vacunas al organizar
la vacunación masiva, entregando las dosis a la salud privada, a las prepagas de salud, es decir, se vacunarían solo los ricos primero. Aquí los medios hegemónicos, como es costumbre, se callaron la boca, blindando al jefe de gobierno, el estratega de que se mueran los que se tienen que morir por COVID, pero que la economía no caiga. Pero esta forma de vacunar privilegiada, en forma clasista y entregando un gran negociado a las empresas de salud para que los pobres esperen y los que tienen plata se vacunen, tuvo una rápida respuesta de los sectores progresistas y ya fueron denunciados penalmente el jefe de gobierno Rodríguez Larreta y su ministro de Salud Fernán Quiroz por facilitar vacunaciones de privilegio y la ausencia de información y o documentación que permita determinar la trazabilidad de las vacunas en el marco de la mayor pandemia que recuerde nuestra ciudad, lo que resultaría un delito previsto en el artículo 248 del Código Penal. Bueno, sin confiar mucho en los desprestigiados jueces y fiscales en los que recayó la denuncia, sí hubo un repudio y rechazo generalizado a la medida, revuelo que no termina hoy, un escándalo total. Desde Argentina para Radio Clarín de Colombia, les habló Alberto Más. Gracias, Alberto. Y ahora vamos con otra noticia cursi. Ojalá mis colegas no la escuchen porque correrán. Dirán que es rápido para irse ellos para allá, pero no, ojo pelao, hay pandemia. La prostitución convirtió al Estado español en el mayor consumidor de prostitución. Oiga, pelao, pues. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal, André Aveledo Fernández. En esta ocasión voy a hablar de un tema controvertido, complicado. Un tema en el que en el Estado español todos los políticos, prácticamente todos, miran para otro lado. Ese tema es la prostitución. Y el hecho de que el Estado español es uno de los mayores consumidores de prostitución de Europa. Y también es uno de los lugares donde hay más prostíbulos de Europa. En el Código Penal español no existe la prostitución como delito, pero tampoco existe como actividad económica. Lo que significa que está absolutamente en un limbo legal. La prostitución existe, pero no existe. Nadie trata de regular, tampoco nadie trata de acabar con ella. La mayor parte de las prostitutas que se ven obligadas a vender su cuerpo en el Estado español son latinoamericanas, que llegan aquí sin documentación y se encuentran con que es imposible encontrar un trabajo si no traes documentación de origen. No es posible trabajar aquí sin documentación. El Estado español solo te deja prácticamente una opción. O consigues casarte con un español. El hecho también es que hay muchos matrimonios donde estas mujeres pagan para intentar conseguir esa documentación, casándose con una persona a la que no quieren y una persona que realmente solo quiere el dinero, o tienen que estar aquí ilegalmente, a expensas de las mafias que se dedican a este tema, y sin que nadie, absolutamente nadie, se preocupe de este tema. Es realmente vergonzoso que sigamos siendo uno de los países que dan la espalda a este tema, siendo uno de los países donde hay más prostitución del mundo. Es realmente una lástima que esta lacra siga existiendo. Desde España, para Clarín de Colombia, les habló André Aveledo Fernández. Gracias, André. Por el interno me están preguntando que cuál es la dirección. Damos así inicio entonces a noticias desde Puerto Rico, porque la colonia de Puerto Rico se ha convertido en un estado fallido. Los tienen en cuenta solo para procesos electorales. Pero hoy queremos resaltar otro aspecto en Radio Clarín de Colombia y es un caso preocupante. Se trata del sector educativo puertorriqueño y por lo tanto queremos preguntar cuál es el estado actual de los centros educativos. ¿Existen protocolos de bioseguridad? ¿Existe la garantía de volver a clases? Le trasladamos esos interrogantes a nuestro corresponsal que se ubica en Puerto Rico, Berta Lluver Chesi. La escuchamos. Buenos días, audiencia. Puerto Rico es un estado fallido donde los gobernantes ni siquiera intentan ejecutar políticas que beneficien al pueblo. Un ejemplo es el sistema de educación.
Se han venido cerrando cientos de escuelas de manera atropellada con la excusa de que por la migración quedan menos estudiantes. El gobierno nombra oficiales de educación incompetentes cuya misión es atrasar al estudiantado y perturbar el trabajo del magisterio, abonando hacia el proceso de colonización que intenta erradicar los valores, historia y cultura puertorriqueña para hacer de la población una masa sumisa y sirviente de los extranjeros ricos que se van apoderando del archipiélago. Luego de los terremotos que comenzaron en enero del 2020 en el sur de la isla, muchas escuelas fueron cerradas y hasta el día de hoy no se han rehabilitado. Esto, junto a la pandemia que llegó al mes siguiente, forzaron al estudiantado a quedarse en sus casas y participar remotamente de sus clases, dejando a miles de estudiantes fuera por la falta de acceso al Internet. Ahora quieren reabrir las escuelas el 1 de marzo sin que se haya dado un proceso ordenado de reparación de los edificios ni poner en práctica las medidas salubristas necesarias por la pandemia. Esta es una de las muchas luchas que se están dando ahora en este país. Desde Puerto Rico para Radio Clarín de Colombia, les habló Berta Yuberchechi. Gracias, Berta, gracias. El pacto suscrito con la alcaldesa Claudia López se debe cumplir. Los medios comunitarios y alternativos somos la garantía de la expresión ciudadana desde la calle, los barrios, las poblaciones y la cultura. Llegó la hora del cambio. Los medios comunitarios y alternativos también somos sujetos de los derechos. Por lo menos un 33% de la pauta debe ser adjudicada a los medios comunitarios y alternativos de radio, prensa, televisión, prensa escrita y sector de las TIC. El pacto y el plan de desarrollo de Bogotá deben ser un... Fiscalía pidió a las Fuerzas Armadas investigar a quienes pidieron la renuncia de Evo Morales en el año 2019. Pero esto además también a quienes dejaron ingresar. Ay, oiga pues, ¿a quién? Al cómplice de la ñañe, a Luis Fernando Camacho, a Palacio de Gobierno. Y ya ustedes se imaginarán que portaba el señorcito aquel, el señor Camacho. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal Fernando Gonzaga. Y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que denuncie su mandato presidencial. ¿Recuerdan estas declaraciones? En esta oportunidad les traemos una grata noticia para todo el pueblo latinoamericano que lucha por la democracia y por el vivir bien. Fiscalía pidió a las Fuerzas Armadas identificar a quienes sugirieron la renuncia de Evo Morales y dejaron ingresar a Luis Fernando Camacho, líder golpista, a Palacio de Gobierno. La Fiscalía en Bolivia lleva adelante un proceso por el caso golpe de Estado ocurrido en noviembre de 2019. Como consecuencia del golpe de Estado murieron decenas de personas civiles. Estos acontecimientos son conocidos como la masacre de Sacaba y Sencata. Hace días atrás la Fiscalía ya ha emitido un requerimiento al comando de las Fuerzas Armadas para que identifique a los militares que pidieron la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre de 2019. Lidia Patti, exdiputada y quien es la querellante en este caso contra Luis Fernando Camacho y además de otros ex jefes policiales y militares. Según el abogado de Patti, en el requerimiento fiscal se solicita que identifique a generales, coroneles y otros que acompañaron al entonces comandante William Salinas Romero, que en conferencia de prensa pidió la renuncia de Morales. Asimismo, se pidió al comando que informe quién estaba a cargo del palacio y que dejó ingresar a Camacho. En esa misma fecha, el entonces cívico logró entrar al Palacio de Gobierno junto a Marco Pumari y Eduardo León, quienes llevaban una Biblia, la carta de renuncia de Morales. Desde Bolivia para Radio Clarín de Colombia les habló Fernando Gonzaga. Al mejor estilo de la época de la Inquisición, ¿no, Fernando? En una Biblia llevaban la carta de renuncia y otra cosita por ahí. Damos paso ahora a noticias de Argentina, porque el juez federal Alberto Ramos Padilla todas las causas de espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, que sufrieran periodistas, empresarios y otros sectores. Nos amplía la
importante noticia desde Argentina, Oscar Rotundo. Le escuchamos. Buen día, audiencia. El juez federal Alejo Ramos Padilla se pronunció sobre la necesidad de unificar todas las causas de espionaje ilegal que sufrieran periodistas, empresarios, militantes de izquierda, dirigentes sindicales, familiares de los marineros del submarino Ara San Juan, siniestrado en aguas del Atlántico Sur, y exfuncionarios del gobierno de Cristina Kirchner durante la gestión de Mauricio Macri. El juez plantea que lo más adecuado es investigar la red de espionaje ilegal de manera conjunta y no a través de compartimientos estancos. El espionaje ilegal forma parte de la trama del lawfare, término que hace referencia a lo que sería guerra jurídica o guerra judicial, utilizado por el gobierno anterior para generar un daño político y judicial contra opositores identificados con el gobierno kirchnerista. De este sistema mafioso participaban jueces, fiscales, periodistas, agentes de inteligencia y funcionarios de los cuerpos represivos, muchos de los cuales siguen en actividad. Desde Argentina para Radio Clarín de Colombia reportó Oscar Rotundo. Gracias, Oscar Rotundo. Ahora nos vamos para cerquitica, para donde ocurre algo que espantó a los grandes medios de la desinformación. Cuando es una potencia que sanciona o retira a su embajador en Venezuela, Ecuador, Cuba, Bolivia y demás, hombre, trivialmente dan la noticia. Ante al contrario, justifican. Pero en este caso, en Venezuela, gobernada por un gobierno soberano a través de Nicolás Maduro Moros, ha tenido que hacer respetar la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos, expulsando a la embajadora de la Unión Europea. Y es la noticia, porque entonces ahora los trabucos, las lanzas, las flechas caerán desde la Unión Europea a devorar a Maduro. Esa es la noticia en la semana, y lo titulan: alta tensión entre Venezuela y Unión Europea. Sensacionalistas bastardos. Aquí nos lo hace saber nuestro corresponsal Jesús Alberto Rondón. Buenos días, audiencia. La noticia inevitable esta semana en Venezuela está relacionada con la tensión diplomática entre la Unión Europea y la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos que a principio de semana las autoridades europeas han aplicado un conjunto de medidas coercitivas unilaterales contra 19 venezolanos y venezolanas, entre los que se encuentran opositores que han decidido participar en el diálogo que ha permitido la normalización de la Asamblea Nacional. La respuesta del gobierno bolivariano a la Cancillería ha sido la de declarar persona no grata a la representante de la Unión Europea y advertirle que tiene 72 horas para abandonar el país. Asimismo, ha entregado notas de protesta ante los gobiernos que forman parte de la Unión Europea. En contraparte, la Unión Europea igualmente ha declarado persona no grata a la representante venezolana. Sin embargo, esta no está obligada a dejar el territorio europeo, ya que es representante diplomática en 2 naciones adicionales. Al final, a la Unión Europea se le ven las costuras, pues dice promover un diálogo, pero un diálogo solo con quien ellos decidan, y al parecer ya tienen sus listados. De tal manera que es otro ejemplo más del injerencismo que los caracteriza. Para Radio Clarín de Colombia desde Venezuela, le habló Jesús Alberto Rondón. Gracias, Alberto Rondón. Y nos vamos ahí cerquitica. Así es, de Venezuela pasamos a Chile. De nuevo las luces y tambores de guerra suenan en la región de la Araucanía por los probables autoatentados por parte de los empresarios forestales y madereros. Asimismo, se informa que en Santiago de Chile continúan las marchas pacíficas que luego son reprimidas con el abuso policial. Esto ya es una constante que ha pasado en ese país. Nos amplía la información desde Chile, Enrique Sáenz. Le escuchamos. Red Internacional e Independiente de Comunicación Alternativa Clarín de Colombia. Nuevamente las luces y los tambores de guerra suenan en la Araucanía.
después que un oficial de Carabineros denunciara públicamente que muchos de los ataques incendiarios son autoatentados de los empresarios forestales y madereros, ahora el gobierno asesino de Piñera mandató un trabajo de patrullaje coordinado entre las policías y unidades del ejército. Sin duda, esta constituye la más grave provocación hacia las comunidades pacíficas del pueblo nación mapuche que busca recuperar su territorio ancestral y ejercer en plenitud su autodeterminación, su autonomía. En otro plano, nuevas manifestaciones se han producido en Plaza Dignidad, Santiago, dejando numerosos detenidos y heridos, siendo una de las víctimas una profesora que quedó con trauma ocular. La policía sigue disparando hacia la cabeza, hacia los ojos, con balines y perdigones, sin importar todas las denuncias que han aparecido desde el 2019 hasta la fecha, que denuncian 500 personas con trauma ocular y 2 completamente ciegas. El alto mando hace caso omiso de estas graves violaciones a los derechos humanos, de estos crímenes contra la humanidad, y sigue con la represión brutal hacia los manifestantes. También muchos de los detenidos por la revuelta del año 2019 están siendo sentenciados a penas superiores a los 5 años, muchos producto de montajes policiales. Cabe señalar, por último, que en Chile se violan los derechos humanos. La represión en Chile no cesa, sino aumenta. Desde Chile, a Radio Clarín de Colombia, les habló Enrique Sáenz. Gracias, Enrique. Nada de diferencia, Chile y Colombia, disparando los antimotines a la cara, pero exactamente a dañarle los ojos. Así ocurrió esta semana en Colombia. Solidaridad absoluta con el pueblo de Chile. Esto obedece a un libreto de los mandíbulas largas de Estados Unidos. Por eso las acciones de represión son similares. Y que no deje de sonar Radio Clarín de Colombia, adquiriendo desde ya el espacio para su programación. También haciendo sus anuncios durante el noticiero o haciendo su donación voluntaria en la cuenta de ahorros número 221-903-407-28 de Bancolombia, a nombre de Clarín de Colombia, que tiene el NIT 900.441.830-3. Y desde el exterior, giros a nombre de Iván Manuel Arango Páez con cédula 1026-256-842 o de J. Manuel Arango C con cédula número 17-667-143. Contáctenos, no lo dude, no lo piense 2 veces, contáctenos ya en el WhatsApp, más 57-311-261-3094, también más 57-311-44-89-348. Y así, querida audiencia de Radio Clarín de Colombia, hemos llegado al final de esta emisión, con la dirección y conducción de quien les habla, Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel Arango C. Hasta el próximo día. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.